que las fuerzas entre las moléculas de ese gas son prácticamente nulas. Y como contraparte, en un sólido, la separación intermolecular son muy pequeñas, ¿no? Los átomos en los sólidos están más unidas, más juntas, en contraposición al gas. En este caso, en los sólidos, las fuerzas intermoleculares son más intensas. Eso nos explica por qué los sólidos entonces mantienen la forma en relación a los gases. Los gases no tienen una forma definida, ¿no? Los gases toman la forma del recipiente que los contiene. En cambio, los sólidos mantienen su forma y el volumen respectivo, ¿no? En tanto que los líquidos tienen una separación intermedia entre los gases y los sólidos. Y las fuerzas intermoleculares entre ellas también serán intermedias. Entonces, comprendiendo de alguna manera cómo es el comportamiento de estas fuerzas intermoleculares en relación a la separación intermolecular, podemos entender algo mejor, digamos así, las propiedades elásticas de los materiales, ¿no? Vamos a entonces tratar de comprender cuáles son o cuáles van a ser esas propiedades elásticas de los sólidos, ¿no? Esencialmente nos vamos a basarnos en ellos. Vamos a entender por elasticidad como la propiedad que tiene este cuerpo de recuperar su tamaño y forma cuando cesan las fuerzas deformadoras. Creo que acá un ejemplo que podemos tener bien claro todos es el comportamiento de los resortes, ¿no? Cuando hablamos de elasticidad, usualmente nos referimos al resorte. Si el resorte lo deformamos al ejercer una fuerza externa y luego cesa la acción de esta fuerza, encontramos que el resorte recupera su forma. Entonces, esta capacidad de recuperar su forma vamos a conocer como propiedad elástica. Acá también hay que insistirnos que las fuerzas externas que actúan sobre un sólido usualmente van a realizar trabajo, ¿no? Entonces, acá tengo un pequeño modelo, ¿no? Un sólido, por ejemplo, podemos entender cómo la unión de moléculas distribuidas de manera regular, por ejemplo, para sólidos cristalinos es adecuado este modelo, ¿no? Distribuidos de modo regular y unidos mediante un sistema de resortes, ¿no? Más adelante vamos a comprender por qué ese modelo toma esta idea de los resortes. Entonces, si sobre esta red cristalina, sobre este cuerpo que lo estamos viendo solamente en un plano, ¿no? Porque los sólidos son tridimensionales, pero acá vamos a evaluar el comportamiento en un plano. Si sobre este cuerpo aplicamos entonces, véase, una fuerza externa, aplicamos una fuerza externa, esa fuerza externa lo que va a hacer es entonces modificar las dimensiones de ese sólido. Y al modificar las dimensiones, entonces esa fuerza está generando un desplazamiento, por muy pequeña que sea, está generando un desplazamiento. Si recordamos entonces, fuerza por el desplazamiento determina el trabajo realizado de esa fuerza. Y de igual modo, si hacemos un poco en memoria, el trabajo viene a ser un mecanismo por el cual una forma de energía se transforma en otra. O sea, el trabajo mecánico que se hace al deformar entonces esta red cristalina se transforma en energía interna, en energía potencial de ese sólido. Inicialmente, cuando no se aplicaba ninguna fuerza, este material, este cuerpo se encontraba en equilibrio. Y ahí también hay que recordar, ¿no?
un cuerpo en equilibrio de alguna manera significa que la energía potencial interna que tiene es mínima, ¿no? Recuérdese, cuando estudiamos mecánica, entendíamos el equilibrio, un estado en el cual ese cuerpo tenía la energía interna o la energía potencial mínima. Acá vale retomar esa idea, ¿no? Un sólido que no está sujeta a ninguna acción externa en equilibrio es un sólido que tiene pues una energía interna mínima, una energía potencial interna mínima. Si ejercemos una fuerza externa que deforma o que modifica la dimensión de ese cuerpo, entonces esa fuerza está haciendo trabajo. Y ese trabajo está aumentando la energía interna de ese cuerpo. ¿Correcto? En el caso que ese cuerpo, por ejemplo, una vez que cesa esa acción externa, una vez que deja de actuar esa fuerza externa, este cuerpo, véase, recupera sus posiciones iniciales y nuevamente adopta la energía potencial mínima. Es decir, si estamos imaginando, por eso es que se representa como un sistema de resortes ¿no? He ejercido una acción y este cuerpo nuevamente redistribuye su composición molecular, o sea, la vuelve a ordenar y adoptar la posición de energía potencial mínima. Entonces, o hablando en forma más práctica, recupera sus dimensiones originales, ¿no? Entonces diremos que ese cuerpo es elástico. Pero si ese cuerpo no recupera su forma original, y si no recupera su forma original, no puede recuperar la energía potencial mínima que ha tenido. Entonces no recupera la energía. Entonces probablemente puedan ocurrir en ella algunas rupturas intermoleculares. Se genera un reordenamiento molecular interno y no se puede recuperar toda la energía. En consecuencia, macroscópicamente observamos eso como que ese cuerpo queda deformado, ¿no? Entonces, si eso ocurre, llamaremos a ese cuerpo un cuerpo inelástico, no es un cuerpo elástico, ¿no? En general, vamos a mencionar que todos los cuerpos, en mayor o menor grado también, manifiestan propiedades elásticas, ¿no? Entonces, unos pueden tener mejor, digamos, capacidad de recuperar su forma que otras. Pues acá es lo que vamos a tener que entender, entonces, esa cualidad de los materiales, ¿no? De recuperar la forma que tienen. Cuando deformamos un cuerpo, a nivel interno aparecen fuerzas internas. Esas fuerzas internas tienen esa naturaleza que hemos mencionado pues, en las fuerzas intermoleculares, ¿no? Si estoy estirando ese cuerpo, hemos dicho que aparecen fuerzas internas que se resisten a esa deformación. Esas fuerzas internas, se dicen, son de corto alcance, ¿no? Son de nivel interno de ese cuerpo. Cuando igualmente voy a comprimir un cuerpo, aparecen fuerzas internas que se resisten a la compresión. Pues hay que reconocer esas fuerzas que se resisten a la deformación de un cuerpo son de esa naturaleza interna, o como también se dice, son de corto alcance. Entonces, para poder un poco comprender aún mejor estas propiedades elásticas, es necesario hacer algunas definiciones, ¿no? Vamos a hacer algunas definiciones que nos permitan caracterizar el nivel de comportamiento elástico que puede tener un cuerpo. Vamos a llamar esfuerzo, ¿no? A esas fuerzas
internas, por favor, que están distribuidas por unidad de área de la sección transversal en la que se estén evaluando. En esta parte solamente vamos a conceptuar así en modo general. Más adelante vamos a precisar para cada uno de los tipos de elasticidad en las que vamos a dividir, vamos a precisar estos conceptos en más detalle, ¿no? Pero acá queremos entender el concepto más general. Insistimos, ¿no? Vamos a llamar esfuerzo a la distribución de fuerzas internas, por favor, ¿no? Que aparecen dentro del cuerpo, distribuidas en alguna unidad de área de la sección transversal en la que estamos evaluando ese esfuerzo. Entonces, este concepto de esfuerzo está ligado a fuerzas internas y cómo ellas están distribuidas pues, en alguna superficie que estemos evaluando. Otro concepto muy utilizado acá viene a ser la deformación. Vamos a tener diferentes tipos de deformaciones, pero en general la deformación lo que nos va a tratar de medir es el cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo. Puede ser un cambio en su longitud, puede ser un cambio en su forma, puede ser un cambio en su volumen. Eso ya lo precisaremos en el caso respectivo, ¿no? Evidentemente esos cambios van a responder a acciones externas, a fuerzas externas, y todas ellas van a depender, como ya hemos mencionado anteriormente, van a depender de la naturaleza del material, del tipo de material de que se trata. Y esta naturaleza del material, hemos mencionado, tiene que ver pues con la estructura molecular interna, ¿no? En todo caso, siempre vamos a reconocer que estas deformaciones pueden ser de naturaleza elástica o plástica. Entonces, lo elástico está referido pues a esa capacidad de recuperar su forma, y la plasticidad es un concepto opuesto a ella, en que se refiere a la capacidad más bien de mantener la forma que tiene, ¿no? Hay materiales que son plásticos. El ejemplo más típico es la plastilina, por ejemplo, ¿no? La plastilina, uno puede darle la forma que uno quiere y mantiene esa forma, no recupera. Entonces, esa capacidad de mantener la forma se llama plasticidad. Otro parámetro que vamos a utilizar en la caracterización elástica de estos materiales va a ser el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad va a determinar de alguna manera la resistencia del cuerpo a la deformación que corresponde. Entonces, si estoy evaluando, por ejemplo, la deformación longitudinal, entonces definiremos un módulo que me caracterice cuál es esa resistencia a cambiar de longitud. Usualmente para pequeños esfuerzos, el esfuerzo que se genera es proporcional a la deformación. Y el módulo elástico va a ser la relación entre el esfuerzo que se genera y la deformación que se esté provocando en ella. Va a ser la razón entre ellas, ¿no? Estos tres parámetros nos van a permitir, pues entonces, evaluar las propiedades elásticas de ese material, ¿no? Sabiendo cómo es su esfuerzo, cuál es el grado de formación y cuál es su módulo de elasticidad respectiva. Entonces podemos saber la manera de comportarse de este material ante las fuerzas externas. Como una aplicación interesante, jóvenes, podemos ver las propiedades piezoeléctricas, ¿no? La propiedad piezoeléctrica es la propiedad que tienen los sólidos de generar electricidad por acción de fuerzas externas. Es decir, cuando un sólido la someto, por ejemplo, a compresión o tracción o estiramiento, o cuando la genero esfuerzos internos,
esos esfuerzos van a provocar corriente eléctrica al interior.